¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Y voy a hablar así bajito porque estoy un poco mal de la voz, así que disculpen si en algún momento me ven toser o me ven frenarme, es porque estuve bastante mal toda la semana. Y es por eso que hoy, si bien no estamos en vivo, yo me siento casi en vivo porque hay apenas unas horas de diferencia. He grabado este video hoy mismo, viernes, a media tarde, así que estoy en vivo en el chat y casi en vivo en el video, se podría así decirlo, pero de todas formas siempre contento de poder compartir con ustedes este espacio recibiendo un nuevo sábado, un nuevo día del Señor. Primero, quiero agradecer a Leandro porque como ustedes habrán visto tenemos un nuevo video de introducción. Lo acabamos de ver ahí hace un minuto. La verdad es que majestuoso. El paisaje, la música, a mí me encantó. También tenemos un nuevo fondo loop para las transmisiones, para cuando no estemos en vivo todos los hermanos, que nos muestra lo que es el título de la nueva lección de estudio, La vida de Cristo parte 5. ¿Por qué parte 5? Porque Tiempo de Reunión, ustedes saben, viene desarrollando la lección de la escuela sabática desde hace varios años y a lo largo de todos estos años hemos tenido 4 trimestres anteriores también estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesús acá en la Tierra. Arribita de todo, ahí en los colores marrones, ustedes pueden ver eh, el título original de la lección en inglés. Por favor, no me hagan repetirlo porque tengo mucho miedo de decirlo mal, ¿sí? Pero vemos ahí que es la vida de Cristo, pero dicho en inglés. Año 1910, este fue un trimestre que se estudió de abril hasta junio. Y para nosotros es el cuarto trimestre del año, ya se nos acaba el año, se ha ido muy pero muy rápido y estaremos desde hoy, que ya es 1 de octubre, hasta finales de diciembre con el folleto número 17 de Tiempo de Reunión en el quinto año. Así que muchísimas gracias porque ustedes han hecho esto posible, ustedes nos han apoyado, nos han acompañado siempre para que este programa pueda sostenerse a través del tiempo y si Dios así lo permite y lo quiere, que podamos seguir bastante tiempo más mientras tengamos libertad. Hoy les voy a pedir disculpas, pero no voy a hablar demasiado. Estuve toda la semana bastante mal de mi voz, tengo mucha picazón en la garganta, entonces tengo miedo de empezar a toser descontroladamente. Seguramente ustedes saben cómo es eso, así que voy a dejar hablar todo el tiempo a mis hermanos, algún bocadillo voy a meter, pero cuidándome. Hoy me acompañan Leandro, Arturo y Daniel, ¿sí? Con quienes, bueno, especialmente con Leandro y con Daniel, estamos ya limando los últimos detalles del Congreso. Ustedes recuerdan que ya faltan 2 semanitas, el 14 de este mes, 14 de octubre, en la provincia de Córdoba, en Argentina, en la ciudad de Villa Giardino. Vamos a estar en este predio que se llama Villa Bautista Tea. Vamos a estar desarrollando un congreso, ¿sí? En honor a lo que es la fiesta de las cabañas, en la fecha de la fiesta de las cabañas, para encontrarnos con nuestro Dios, para recibir más de Cristo y para poder empezar a entablar más relaciones y unidad entre nosotros, entre los hermanos. Desde el 14 hasta el 19 por la noche o el 20 a la mañana vamos a estar desarrollando varios temas. Si no me equivoco, hay 11 predicaciones. Va a haber predicaciones tanto por la mañana como por la noche. Va a haber testimonios, va a haber alabanzas y también va a haber grupos de estudio. Para los que no puedan ir, por lo menos las predicaciones van a estar grabadas, vamos a estar subiéndolas. Todavía no tengo detalles de cómo es la conectividad en el lugar. No sé si lo voy a poder hacer inmediatamente, pero el material va a ser grabado, va a ser subido para que ustedes puedan disfrutar de todos los hermanos que van a estar trayendo el mensaje.
Y bueno, si quieren podemos mencionar algunos. Va a estar, bueno, este servidor, va a estar Leandro, va a estar Daniel también, va a estar el hermano Carlos Hernández, que nos viene a visitar desde Puerto Rico, y también nos va a acompañar el hermano Rogerio desde Brasil, así que no se lo pierdan, esto va a estar tremendo. Y una de las cosas que más me gusta es que en este congreso vamos a tener las tardes, entre comillas, libres para poder charlar, para poder conversar, para poder conocernos, para poder preguntarnos, para poder intercambiar en la naturaleza, paseando, tomando unos tererés. Acá a todos los que no sean de Argentina y vengan a visitarnos, vamos a enseñarle lo que son los tererés ya en los días de calorcito. Así que tenemos muy pocos cupos ya disponibles. Yo sinceramente creí que se iban a terminar mucho más rápido, que esto iba a explotar. Por alguna razón, quizá por la falta de costumbre, porque es la primera vez, todavía tenemos algunos cupos disponibles, pero no por mucho tiempo. Estamos ya terminando de definir varios detalles de lo que es el alojamiento y la comida, especialmente en los almuerzos, que es un servicio que vamos a contratar, ¿no es cierto?, de manera externa. Y necesitamos poder definir cuanto antes la cantidad. Así que si estabas ahí pensándolo, si estabas dudando, animate, da ese paso de fe para poder estar con nosotros. Si tenés algún problema, contactate conmigo, escribime por WhatsApp, por Telegram, por mail, por Facebook, por donde quieras, lo conversamos, pero lo importante es que podamos estar todos juntos. ¿Viene gente de afuera que no es de Argentina? Sí. Sí viene gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Brasil, de Chile, así que va a ser una reunión de bendición enorme para poder recibir el Espíritu de Cristo en estas fechas que el Señor ha designado como especiales para su pueblo. También va a haber novedades en cuanto a literatura. Yo sé que Daniele ha estado trabajando ahí con la corrección de algunos de sus libros. Vamos a estar regalando libros, literatura para que ustedes puedan llevarse, para que puedan estudiar, también para que puedan regalar. Así que, por favor, no se pierdan esta oportunidad. A todos los que todavía tengan chances, a todos los que puedan hacer ese esfuerzo, los queremos contar entre los que vamos a pasar esta semana o este congreso con mucha, mucha, mucha felicidad y seguramente con la bendición de Dios. Sin más preámbulos, vamos, o los invito, mejor dicho, a que comencemos este programa con la bendición del Señor, que podamos abrir su palabra, teniendo la sabiduría que solamente Él nos puede dar. Así que a aquellos que puedan, los invito a ponernos en reverencia para poder buscar al Señor en oración. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos das, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tu protección constante. Gracias, Padre, porque podemos ser llamados tus hijos. Gracias porque nos das tu palabra. Y te rogamos que, así como nos das también esa palabra, con ella nos des la sabiduría y el discernimiento necesario para que pueda brillar como una luz en nuestras vidas, que pueda guiar nuestro camino hacia donde tenemos que poner nuestra mente, que es el cielo. Hacia ti, Padre. Ayúdanos a comprender y capacítanos también para poder compartirlo. Te pedimos todo esto, Padre, sin merecer nada y pidiéndote el perdón de nuestros pecados. Dejamos en tus manos este programa y también el Congreso, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, yo voy a descansar un poquito mi garganta y le voy a pedir a Leandro que nos comparta lo que él hoy ha traído para nosotros, lo que el Señor puso en su corazón. Así que bienvenido, hermano, bendiciones, feliz sábado, el tiempo es tuyo.
Buenas noches para todos y bendiciones. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando las preguntas 1 a la 9 de la lección de escuela sabática titulada La vida de Cristo, parte 5, y la lección número 1 titulado El hijo pródigo, el mayordomo injusto. ¿Sí? Como nos toca cada vez que vemos la vida de Cristo, parte 1, 2, 3 y 4, los títulos tienen que ver con las diferentes secciones y en mi caso particular de la 1 a la 9 vamos a estar desarrollando la historia del hijo pródigo, que es una historia maravillosa. Así que arranquemos, porque la escuela sabática nos hacía la pregunta de qué trataba la historia, que la podemos desarrollar brevemente. Hay muchos que no la conocen, te invito a leerla, se encuentra en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, y trata de un padre que tiene 2 hijos, donde el menor le pide la herencia que le corresponde, gasta todo ese dinero en una vida disipada, se queda sin dinero en un momento complicado, donde hay escasez, y termina pasando hambre. Incluso trabajando termina pasando hambre. Medita en esta situación, en su trabajo, recuerda su hogar y decide volver. Su padre le devuelve la dignidad que tenía como hijo, lo transforma y hace una fiesta en su honor. Su hermano mayor protesta ante esta situación y su padre le pide explicaciones, ¿no?, que le pueda responder acerca de esta decisión de él de aceptarlo nuevamente. Nos deja una historia abierta para meditar, muy interesante. Y la misma escuela sabática nos planteaba algunas preguntas, las primeras que tienen que ver con acerca de los personajes, que podemos identificarlos. ¿Quién es el Padre? Para arrancar, ¿no? Jesús dice en Mateo 23:9 que no debemos llamar Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿sí? Y él lo va a terminar definiendo un poquito mejor en Juan 20:17, cuando dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, ¿sí? Jesús habla de ese Padre que está en los cielos como su Padre, y el apóstol Pablo habla de un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios, ese es el Padre y ese es el Padre de Jesús, y ese Padre de Jesús es también nuestro Padre. Así que la historia por lo menos nos va encaminando hacia esa dirección. ¿Quién es el hijo menor? Si uno busca la palabra griega de menor, la palabrita ahí, en el diccionario Strong, aparece como G3501 y aparece traducida como nuevo, juvenil, fresco, regenerar, joven, jovencita, ¿sí? Acá el sexo es igual. Mujeres jóvenes, menor, nuevo, o sea, es indistinto. Si estamos hablando de un hombre o una mujer, estamos hablando de que menor hace referencia a ambas. Y se utiliza en el libro de Lucas, cuando se habla, por ejemplo, de la parábola del vino nuevo y el vino viejo. Bueno, ahí la palabrita nuevo tiene que ver con menor, y no tiene que ver con un vino menor, sino con un vino más reciente. En Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo, y en Lucas 22:16, cuando habla de que el mayor servirá al menor, bueno, Lucas 22:16 habla de el joven, ¿sí? Entonces podemos definir acá que el hijo menor, estamos hablando de esto nuevo, ¿sí? De lo renovado, del que recién arranca. Miren qué interesante, se lo llama menor solo 2 veces en la parábola. Al principio, en Lucas 15, del 2 al 13, antes de salir con su herencia, recién ahí se lo llama menor. Pero cuando regresa, se lo llama de hijo. Ya no se habla más de hijo menor. Y se lo llama de hermano, tu hermano. Nunca más se lo llama de esta manera como menor, se lo llama así, resucitado y encontrado o hallado. Qué interesante para reflexionar. ¿Quién es el hijo menor? Ahora, ¿quién es el hijo mayor? La palabrita también griega, G4245 del diccionario Strong, presbítero, ¿sí? Anciano, también miembro del Sanedrín, también figurativamente miembro del Concilio Celestial, presbítero cristiano, viejo, anciano, antiguo, mayor. Y aparece en el libro de Lucas, por ejemplo en Lucas 7:3, hablando por ejemplo de la historia de unos ancianos que ayudan al centurión a acercarse a Jesús por un interés propio, porque lo ayudó el centurión a ellos a construir una sinagoga. En Lucas 9:22, el Hijo del Hombre es desechado por ancianos,
En Lucas 20, 1 al 2, los ancianos cuestionan la autoridad de Jesús. Y en Lucas 22, 52, buscan estos ancianos capturar a Jesús como un ladrón en el Getsemaní. Para que vayamos viendo un poco a qué se refiere Lucas, el Evangelio, cuando habla de el mayor, ¿sí? ¿Quién es ese hijo mayor? Bueno, estaba en el campo y no estaba con su padre. Estaba trabajando, no estaba en la fiesta. Para que vayamos pensando un poquito, sí, estaba en el campo, estaba trabajando, no estaba con su papá, no estaba en la fiesta. Estaba trabajando, no estaba escuchando noticias. Al enterarse del nuevo, al enterarse del joven, del menor, que estaba de regreso y de su recibimiento, se enoja, no quiere entrar y su padre le ruega para que él entre. Él no entra porque dice, él trabaja, él obedece la ley. Él se merece por sus obras una fiesta. No reconoce a su hermano como hermano, sino como hijo de su padre. Es el otro, ¿sí? Y en este sentido, al no reconocerlo como su hermano, también él no se reconoce como ¿qué? Como hijo de su padre. Esto es muy interesante porque son cosas que no están en la parábola, pero que de forma tácita aparecen allí, en su lenguaje, en lo que él está presentando. Él se niega a reconocer a su hermano y se niega a reconocerse como su hijo, tanto en su filiación, en su relación con su padre, como con su hermano, así también en su herencia, porque el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Ni eso lo estaba reconociendo. Él quería recibirlo por todo lo que hacía, no por ser quien es. Volvamos un poquito más atrás en la historia. ¿Qué le pide el hijo menor al padre? Bueno, él le pide todos los bienes que le corresponde, ¿sí? Pensemos, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos? Y sin embargo, el padre dice que repartió sus bienes. Él los junta, se va lejos a una provincia apartada y allí desperdicia esos bienes, cuenta la historia, viviendo perdidamente. Según la ley que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 21:17, el hijo mayor, el primogénito, heredaba el doble de lo que le correspondía, ¿sí? Como derecho de primogenitura. Es decir, el hijo lo que hace es tomar la primer parte, ¿sí? Esa parte singular y se va. Esto aparece muy bien explicado en la nota número 1 de la lección de escuela sabática. Los animo a leerla, del autor Godet, pero me gustó mucho de este segundo autor, Trench, ¿sí? Vamos a ver que no tiene que ver con ningún pionero dentista. En este caso está citando a un arzobispo anglicano, poeta, lexicógrafo e hispanista irlandés que muere en 1886, nace en 1807, contemporáneo de Elena de White. Y este autor escribe acerca de las parábolas de Cristo. Nota sobre las parábolas en el año 1841. Y escribe lo siguiente. Desagradecido ante el amor de su padre e inquieto por la disciplina del hogar, pide ingratamente su herencia. ¿Cuál es el significado espiritual?, se preguntan los pioneros. Y citan, es la expresión del deseo del hombre de ser independiente de Dios, de ser un Dios para sí mismo y de disponer su vida según su propia voluntad y para su propio placer. Es el cansancio del hombre de vivir en Dios y en su plenitud y deseando tomar el orden de su vida en sus propias manos, creyendo que puede ser una fuente de bienaventuranza para sí mismo. Todos los pecados posteriores del hijo menor están incluidos en este, como en su germen. No son más que el despliegue de este, el pecado de los pecados. Y esto realmente me hizo explotar la cabeza porque nos está planteando acá una guerra de identidad, un problema que no se reconoce desde Génesis 3 en adelante por la humanidad. Es en lo que estamos luchando. Creemos que podemos vivir independientemente de Dios. Y lo que hace este hijo menor, este hijo nuevo, que no sabía mucho cómo se manejaba, creía que podía vivir independiente llevándose esos bienes, siendo un Dios para sí mismo. Así vive la sociedad en general, ¿sí? El hombre está cansado de vivir en Dios. Nosotros nos aburrimos del sábado, pensamos que podemos vivir y esperamos que termine el sábado porque creemos que de eso no depende nuestra vida, no depende nuestra seguridad. Pensamos que lo debemos guardar y no pensamos que en realidad Dios nos está guardando a nosotros. Dios nos está guardando en su amor.
Entonces, al ver esto, ¿sí?, nos damos cuenta que como el hijo pródigo, también nosotros nos llevamos todos esos bienes pensando, como la mujer, que ese fruto era bueno. Y nos olvidamos de lo que dijo nuestro padre, que en realidad eso no es bueno, pero nosotros creemos que ese es un mejor plan. ¿Qué hace este hijo con los bienes? ¿Cuál es el resultado de esa decisión? Bueno, él malgasta todo, él vive perdidamente y ante una escasez, él pasa hambre y termina como siervo, trabajando para otros, para un extranjero, y ni aún así le alcanzaba para comer. Esta hambruna está profetizada en la Biblia, ¿sí? Si vamos al libro de Amós, capítulo 8, verso 11 al 13, nos dice que va a venir una hambruna muy distinta a la que el mundo está planteando. Nada que ver de lo que está ocurriendo ahora con la guerra en Rusia, Ucrania, de que va a haber desabastecimiento, que seguramente algo de eso va a ocurrir, pero de la que no estamos pensando y de la que va a ser terrible, tiene que ver con esta, con el oír la palabra de Jehová. Y eso es porque hay aversión a estudiar la Biblia. Queremos escuchar al hombre, no queremos escuchar a Dios. Háblanos vos, Moisés, porque si nos habla Dios, nos va a destruir. Y va a llegar el momento donde la gente va a tener hambre, pero no la va a encontrar. Va a buscar y no la va a hallar, porque hemos perdido el deseo de poder encontrar a Dios y de armonizar y de ver lo que dice acá con lo que dice allá. Entonces, hasta que nosotros hoy no caigamos ante Cristo, esto va a ser una realidad en breve para varios de los que hoy están negando este estudio, se están negando a escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de nuestras acciones? Nuestras acciones, por más que nosotros no lo entendamos y no lo querramos ver, son las que nos llevan a la muerte, ¿sí? Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero el fin de ese camino es camino de muerte. No es que Dios te coloca para que vos te mueras porque elegiste ese camino. El camino ese te lleva a la muerte, ¿sí? Matará al malo, dice Salmos 34, 21, matará al malo la maldad, no Dios. Lo que lo termina matando es la maldad. La paga del pecado es muerte. No dice la paga de Dios es muerte. La paga del pecado, el fruto, la desobediencia, el consumirlo, traía muerte. No que Dios te iba a matar, era el fruto. Pero la mentira del enemigo es: vos comelo, que no te va a pasar nada. Es Dios el que te va a matar, no el fruto, no el pecado, no la desobediencia. Es Dios. ¿Y qué leemos y qué vemos ahí? Que en ningún momento Dios se manifestó de esa manera. Es el engaño del enemigo el que pervierte nuestra idea de lo que es el pecado y de lo que hace. Ahora, ¿cómo sale de esa situación este hijo pródigo? ¿Cómo sale? Dice: volviendo en sí, dijo. Él vuelve en sí. Y el volver en sí significa que él estaba lejos de sí mismo. Él vio su error, vio su condición, que era mucho peor de los que estaban en la casa de su padre. ¿Sí? Su situación de siervo era peor que los siervos de la casa de su padre. Vio el plan de su padre, vio que su pacto era mucho mejor que el suyo. Decide regresar buscando ¿qué cosa? Buscando misericordia, viendo la imposibilidad de cambiar su situación, procurando acercarse al Padre. Y todo comenzó con volver en sí. Esta es la decisión que cambia la historia. Y es esta decisión la que está atacando continuamente Satanás, de que no volvamos en sí. Nos mantiene engañados sobre nuestra condición, nos mantiene engañados sobre nuestra identidad como hijos de Dios, nos mantiene engañados sobre quién es nuestro Padre, sobre cómo es Él y sobre su plan. ¿Qué los llevó a volver en sí? Dice Romanos 2.4 que es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Dice Jeremías 31.3 que su amor con el que nos amó es ese amor el que hace que se prolongue su misericordia para con nosotros. Es ese amor, es esa bondad. En Juan 16.8 nos dice que cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Es decir, vino a Él y Él vuelve en sí. Vino al Hijo pródigo, el Espíritu de Dios, y Él vuelve en sí. Y es convencido de su situación. Gloria a Dios que en su bondad prolonga su misericordia y hace que volvamos en sí. ¿Cómo fue recibido el Hijo arrepentido? El Padre dice que al verlo de lejos fue movido a misericordia. Lo abraza, dice que se le tira al cuello, lo besa y manda, fíjense, a vestirle.
¿Cuál es el significado? Él le da su justicia, Él le da obras justas, le da un anillo, Él lo sella con su carácter, lo sella con su espíritu. Él lo calza, le da ese evangelio de paz, le da tranquilidad, ¿sí? Mucha paz tienen los que aman tu ley, ¿sí? Y justificados con Dios tenemos paz, ¿sí? Tenemos un Dios de paz, no de confrontación. ¿Y qué hace? Trae un becerro, que es ese sacrificio, trae a Cristo, lo presenta al arrepentido, a ese hijo pródigo que volvió y prepara una fiesta. Nos introduce en su descanso, ¿sí? Ahí tienen los versículos para poder ir leyendo e ir profundizando sobre estos aspectos que están realmente buenísimos. Hay una familia celestial que nos está esperando. Tenemos un Padre que se compadece de nosotros. Se compadece como un padre, dice el Salmo 103:13. Tenemos un hermano mayor, a Jesús, que no se avergüenza de nosotros, dice Hebreos 2, 11 y 12. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Es más, anuncia a mis hermanos, dice, tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él quiere anunciarnos su carácter, quiere anunciar cómo es nuestro Padre Celestial, para que vayamos en confianza, ¿sí? Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre nos busca, nos trae a la casa y nos lleva a Cristo. Por eso lo que hace primero es presentar ese becerro. Y al que a mí viene, a nuestro hermano mayor no nos echa fuera. Y eso también nos deja pensando cuál es nuestra actitud como hermanos mayores en la fe. ¿Qué debiéramos hacer? Imitemos a Cristo. Ese es nuestro ejemplo de hermano mayor. Esa debiera haber sido la historia. ¿Por qué? Porque tenemos una familia que nos está esperando, una familia en los cielos, una familia que nos ama, que nos quiere. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Este es nuestro hermano mayor, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Conoce de nuestros caminos, conoce de la situación en la que nos encontramos, por eso puede relatar esta historia tan bien. Entonces, ¿qué nos dice? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Si volvimos en sí y entendimos esto, acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la invitación que nuestro Padre Celestial y su Hijo están haciéndote en esta hora. Escucharemos su voz, que Dios te bendiga y continuamos con el repaso de escuela sabática. Feliz sábado. Muchas gracias, Leandro. La verdad que ver todo lo que está escrito en la Biblia con estos nuevos lentes, ¿no es cierto? Viéndolo a través del amor, del gran amor que Dios tiene para con nosotros, a través de su carácter amoroso, paciente, justo. Eh, es alegría, es esperanza, o sea, no hay otra forma, ¿no es cierto? No hay un solo poco de temor, de angustia, de miedo, de coerción, de amenaza. Es amor y más amor. Y está ahí, está en toda la Biblia, en cada palabra, en cada historia. No se nos revela el carácter de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Y también se nos revela nuestro actuar, nuestras actitudes y las posibilidades casi infinitas que tenemos de volver. Después de caer, volver. Volvemos a caer, volvemos a Dios. Y Dios siempre va a estar ahí esperándonos. ¿Por qué digo casi infinitas? Porque de parte de Dios son infinitas. Los únicos que cortamos esas posibilidades somos nosotros cuando elegimos a otro o a otra cosa por delante de Dios. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de todas las cosas. Somos nosotros mismos los que sembramos para cosechar. Entonces, miremos qué es lo que estamos sembrando para ver qué es lo que vamos a cosechar. Y sembremos todos los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Sembremos lo espiritual para poder cosechar de lo espiritual. No debemos sembrar de lo carnal para no cosechar la propia destrucción.
Vamos a continuar con el repaso de esta lección, ahora con Arturo, quien nos trae la segunda parte de esta primera lección de este folleto titulado La vida de Cristo, parte 5. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues bueno, ya estamos en esta segunda parte de la escuela sabática de esta lección y vamos a continuar con la lectura de este capítulo de Lucas y vamos a ver esta parte de la parábola del mayordomo injusto. Una parábola que, si bien no es una de las más famosas, tiene un mensaje muy importante para nosotros y por lo menos esa parte de la lección yo la he separado en 5 partes muy interesantes, que es primero ver cómo está la condición del mundo, luego cómo es que Cristo pone todos sus recursos para poder ganar a ese mundo que está perdido, el propósito como tal de la parábola, la enseñanza que hay detrás y cómo podemos aplicarla a todos nosotros que tenemos la responsabilidad de tener y de impartir la verdad. Y bueno, cómo ser fiel en lo poco y ser responsable en lo mucho. Y la historia viene hablando acerca de este mayordomo, que era un mayordomo infiel, que estaba despilfarrando la riqueza de su amo. Y cuando se le cuestiona, cuando se le hace una auditoría, cuando se le investiga de qué es lo que está haciendo, él inmediatamente se da cuenta de que no puede excavar, no puede mendigar, y bueno, ¿qué otra cosa puede hacer? Inmediatamente busca a los deudores de su amo, y empieza a cerrar cuentas para que tan pronto le quiten el cargo, él pueda tener amigos de su lado. ¿Cómo lo hace? De una manera muy astuta. Lo que hace es trayendo las cuentas y si debía 100, ¿sabes qué? Escribe, adelántate, escribe 50. Si debías a 100, escribe 80. Y de esta manera este hombre se empezó a ganar los favores. Estos favores que hoy en día son muy comunes en la política, son muy comunes en cualquier ámbito del mundo para tener aliados políticos. Bueno, vale, aquí también se habla acerca de eso, ¿no? Y se reflexiona un poco acerca de esta habilidad de este hombre, pero vamos a ir viendo las partes. Primeramente, el contexto. Cristo estaba viviendo un contexto en donde el mundo era más propenso al mal que al bien. Veamos unos pasajes que nos ayudan a entender esto, que es Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Salmos 14:1 dice, no hay quien haga el bien, no hay nadie que haga el bien. Proverbios 6:18 dice, pies que corren rápidamente hacia el mal. Ahora vamos a ver Isaías 1:3, hablando un poco más en concreto sobre su pueblo. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Aquí se habla acerca de esta ilustración donde dice que el buey y el asno conocen a su amo, a su pesebre, pero mi pueblo no entiende quién soy yo. Son más rápidos para entender cualquier otra cosa, pero menos de lo que yo quiero. Y Isaías 58:4 habla acerca de que en contienda y debates, que para eso ayunas, para estar peleando solamente. Aquí vemos el contexto de la vida que estaba reflejando el pueblo de Israel en ese momento en que Cristo estaba viviendo y no es ajena a la de nosotros. Y bajo este contexto nos damos cuenta que la sagacidad que existe en este mundo para hacer lo malo es impresionante. Y es así como podemos ver que Cristo aprovechó cualquier método para poder llegar a su pueblo. Él les habló, le mandó profetas, también estuvo entre medio de ellos, sanó, reprendió y dio todo por su pueblo. ¿Por qué razón? Porque él tenía un compromiso muy grande y era manifestar que en su vida, en la vida de cualquier humano, con las mismas características de cualquier ser humano que ha pisado la tierra, es posible estar conectado con su Padre. Y es de esa manera que él se desgastó a lo sumo para poder encontrar a esta oveja que estaba perdida. Él dio todo. Vamos a ver algunos pasajes sobre esto. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos.
Y Juan 4:10 dice, el amor consiste en eso, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Entonces, estamos viendo que el mundo está derrochando la oportunidad de estar conectados con el Padre. El Padre ha hecho todo lo posible para que el pueblo, sus criaturas, aquel mundo que fue condenado al aceptar al enemigo de las almas, pueda volverse a conectar a Él y le da una lección de vida. No solamente hay palabras muertas, sino que ahora Él viene, su Hijo, viene justo a la tierra, justo a este terreno, a esta cancha donde se supone que era imposible de ganar y demuestra que se puede ganar. ¿Qué nos enseña acá? De que Cristo y el Padre lo han dado todo para que tú y yo podamos conocer cómo es Él y cuál es su carácter. Justamente de lo que venimos hablando hasta ahora es de cómo Dios está tratando nuevamente de decirles, con amor eterno te he amado. Por eso he venido acá con mi hijo. No es que tú me hayas buscado, no es que tú te lo hayas merecido, es que está una opción ya pagada para que tú la puedas tomar. Ahora, ¿qué podemos ver entonces del propósito de esta parábola? Pues bueno, así como Israel era más hábil para el mal, y nos damos cuenta en las historias que están en el Antiguo Testamento, justo ahora en esta etapa de la historia que estamos analizando en esa lección en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que su pueblo era muy hábil para estar de continuo al mal. Israel era más hábil de dejar a Dios que en atraer a la gente a Dios. Y de eso podemos darnos cuenta cuando él no cree en esta promesa que se le da de que iba a ser introducido a Canaán sin derramar ninguna sangre, que hacía falta solamente creer. Israel se ve envuelto en una serie de luchas y contiendas en donde no era necesario que él se pusiera a hacer estas obras para ganarse esta tierra. Justamente nosotros podemos ver que en la historia de los jueces y de los reyes no se habla ni una sola vez de que Israel se haya dado el tiempo para ir a ver a sus vecinos y ganarlos y conquistarlos para el amor de Dios. Se habla de un sometimiento de las naciones y nunca se ve reflejado el carácter correcto de Dios en ellos. Así que podemos ver de que Israel era más propenso a alejar a la gente de Dios que a atraerlas. Ahora, hablando un poco de estas riquezas y hablando un poco del mayordomo infiel, estamos viendo entonces de que Israel estaba siendo un mayordomo infiel. Tenían todas las posesiones que su amo tenía todas estas riquezas y las estaba desperdiciando. Las estaba alejando de las personas que más lo necesitaban. Justamente un pueblo que había olvidado quién era su Dios fue rescatado. Justamente esta novia que había elegido a Faraón, podemos decirlo, había escogido estos placeres de la tierra y había escapado a Faraón, se había ido de los brazos de aquel novio puro y sincero, y ahora, después de ser maltratada, después de estar con Faraón, es rescatada y es dada como lo mejor que puede existir. Es rescatada, es limpiada, es llevada al lugar donde fluye leche y miel. ¿Y qué ha pasado con esta novia? Justamente una y otra vez sistemáticamente se ha apartado de su novio. Pero no solamente eso, que lo ha difamado y ha dejado de ver de que él no es lo que pintaba, no era el carácter que él decía que tenía. Me llama la atención de que esta infidelidad de este mayordomo de tener la riqueza y administrarla de mejor manera, justamente tiene algo que ver también con nosotros. Tenemos la oportunidad de declararle al mundo que Dios no es lo que se ha pintado que es. Se ha desperdiciado la oportunidad de comunicarle al mundo que estas enfermedades que están a nuestro alrededor justamente tienen una razón, pero también tienen una solución. Y podemos ver que hay un plan correcto de parte de nuestro Padre de regresar a lo natural, de quitarte este peso y esa preocupación que tienes
y de poder ayudarte no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Ahora, ¿cómo debiera ser nuestra influencia en los demás? Esto es algo que debiéramos de hacer una pausa, porque lo que decía la parábola es de que este hombre, dentro de este ejemplo, que es un elogio equivocado, porque está viendo cómo es este hombre tan sagaz, se está saliendo con la suya, está ganando amistades para que lo protejan. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos responsables de esta verdad que tenemos? 1 Corintios 9:27 dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Conocemos la historia de Israel. Él iba a ser Israel todo, con su millón de hombres y todo lo que venía con él. Iban a ser una nación santa, una nación de sacerdotes. No estaba destinado que solamente la tribu de Leví lo fuera, sino que todos. Pero ¿quién se mantuvo de parte de Dios? Solamente de la tribu de Leví. Ha pasado el tiempo y ahora la salvación no solamente es algo que estaba colocado en responsabilidad para la simiente literal de Abraham, sino que ahora por la fe todos tenemos el acceso. Siempre lo fue, pero ellos eran los guardianes de la verdad. La influencia que debía de fluir a todos y ahora ha llegado a través de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa influencia? ¿Cómo podemos impactar a los demás? Y aquí en Primera de Pedro 2:9 nos dice que todos debiéramos de ser sacerdotes y una nación santa. Y 1 Corintios 9 habla acerca de entregarlo todo, de comprometernos a Él. Malaquías 3:17 dice, y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona a sus hijos que le sirven. Entonces, esta parábola del mayordomo injusto viene siendo muy semejante ahora a este mundo cristiano en donde estamos agarrando lo maravilloso, lo hermoso de que podemos tener en nuestras manos y nos estamos yendo por la tangente y dándole oportunidad a que el enemigo de Dios se salga con las suyas, haciendo que se destaquen de Dios aquella cosa que justamente Satanás destacó en el cielo antes de de ser expulsado. Dios es injusto. Su ley no se puede guardar. ¿A quién se le ocurre poner todas estas cargas? Del sábado, ni hablar. De la comida, ¿qué te pasa? ¿Voy a comer aire? Y ahora, todo esto que estamos analizando, ¿no habrá acaso limitantes para poder impartir esta palabra? Justamente, vamos a hablar de algo en especial, el dinero. A veces esto es algo provechoso, sí, pero el buscarlo también está limitando que tú y yo podamos tener el contacto directo con aquellas personas que necesitan de Dios. Y justamente hablando de esto, ser fiel en lo poco y en lo mucho se te recompensará. Colocando el dinero como ejemplo, vemos de que esto es algo muy poco en comparación de lo que se nos promete que tendremos. Yo también puedo hacer este análisis, tú lo puedes hacer un alto y reflexionar qué tanto eso nos está separando de las obligaciones realmente que tenemos para difundir la obra. ¿Es realmente en la balanza de tu vida algo principal el dinero en lugar de salir a predicar la palabra de Dios y las buenas nuevas? ¿Cómo estamos empleando este dinero para poderlo hacer que fluya en favor de nuestro Dios? Él te lo da. ¿Cuál es el problema en que Él te lo regrese? Lucas 12:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lucas 16:10 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este siervo injusto había desperdiciado lo más importante de su señor y trataba de sobrevivir
con esta astucia que le caracterizaba. Hoy por hoy nosotros somos estos siervos. No seamos siervos injustos, seamos siervos en donde canalicemos todas las bendiciones que Dios nos da en favor de su obra. Yo no sé qué es lo que pasa justo cerca de donde vives, aquí donde nosotros estamos radicando. Bueno, actualmente estamos viviendo fuera de la ciudad, estamos a unos 70 kilómetros más o menos en una zona rural, pero voy a trabajar a la ciudad y regreso y hemos tratado con mi esposa de poner un poco de empeño en aquellos que puedan tener esta necesidad. Y hace poco, yo lo reconozco, que empezamos a hacer este plan. Hay una gran necesidad de Dios, pero que no se satisface solamente con mirar a la persona, poner las manos tal vez así y decirles, voy a orar por ti. No, dale de comer, siéntalo, vístelo. No solamente esta actitud de sentirse casi bajado del cielo y decir, voy a orar por ti, sino que realmente te sientas parte de su necesidad. Sé que hoy estarás diciendo, como yo me lo dije en su momento, va a hacer falta muchísimo dinero para poder ayudar a alguien. Pero de eso no te encargas tú, se encarga Dios. Porque muchos de nosotros tenemos muchas cualidades. Dinero, la facilidad de poder hablar, la facilidad de poder hacer amistades, la facilidad de poder compartir esa experiencia de vida, pero cada uno de estos maravillosos dones somos responsables de administrarlo sabiamente. Mateo 6, 20 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no roban ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Es entonces, en este resumen de esa parte de la lección y esa parte final, es de que así como ese siervo injusto vio por su bien y trató de conseguir amistades en esta forma injusta de administrar las riquezas, ahora tú no eres ese siervo injusto. Tú tienes al mejor amo que podamos tener, alguien que nos ama y que nos da todas las capacidades no solamente para que tú estés bien, sino que para otros puedan tener también el acceso a ese bienestar que tú tienes a través de tu experiencia, a través de los dones que tú posees. Repártelos. Ayuda a los demás. Haz lo que alguien más hizo por ti hace un tiempo atrás. No lo hagas para un beneficio propio. Hazlo de manera desinteresada. A diferencia de este mayordomo injusto que vio por tu bien, tú lo estás haciendo porque te has dado cuenta que de ese lado no solamente tienes comida y pan, no solamente tienes bebida y donde dormir, sino que vas a tener la recompensa de estar con ese Padre amante que aquí en la tierra y allá en el cielo siempre ha estado preocupado por ti. Así que, bueno, hasta acá, yo sé que hay más que podemos reflexionar, pero hasta acá esto es lo que yo pude extraer para que tú puedas platicarlo, lo puedas comentar aquí en el chat. Y bueno, regresamos entonces con nuestros hermanos ahí totalmente en vivo. Así que gracias por estar con nosotros y seguimos repasando la escuela sabática. Muchas gracias, Arturo. Yo sé que dijo regresamos con los hermanos totalmente en vivo, pero eso fue responsabilidad mía. Lo engañé un poco, Arturo, o en realidad hubo un cambio de planes. Así que igualmente estamos acá, que es lo que importa. Y gracias, hermano, por todos tus comentarios. Y cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en el título de la lección, la vida de Cristo, y en todo lo que hablaba Arturo, ¿no es cierto?, de forma práctica, ¿no es acaso eso? ¿No es acaso imitar cómo vivió Cristo en esta tierra? Cristo, si tenía que dejar su plato para que coma otro, no dudaba, no acumuló posesiones, no tenía un lugar siquiera propio, ¿no? Un techo donde recostar su cabeza. eh, no se afanaba, no se preocupaba
día a día por el futuro, por la jubilación, por dejar algo a sus discípulos. Él vivía día a día sabiendo de que el Padre iba a satisfacer sus necesidades básicas y utilizaba los poderes que Dios le dio, ¿sí? Utilizaba esos poderes siempre en beneficio de los demás. Incluso podemos decir que esos poderes que tuvo Cristo también están a disposición de todos sus discípulos, así como también después de Pentecostés, con Pedro y los demás discípulos, se manifestó el poder de Dios. Hoy también puede ser de esa manera, pero si no lo es, o sea, si no podemos, es porque todavía no aprendimos a poder dar como Cristo daba, a poder amar y preocuparnos por los demás, así como Cristo lo hacía. Todavía estamos quizás demasiado preocupados por nosotros mismos, por nuestro futuro, por nuestra descendencia, por nuestros problemas, y no logramos poder amar como Cristo amó. Quizás todavía estamos con ese modelo de vida en donde, bueno, hay que conseguir un trabajo, hay que construir una casa, hay que tener un auto. Después ya cuando estamos más asentados hay que ayudar a nuestros hijos y que así sucesivamente vayan pasando las generaciones. Jesús pensaba cada día en la vida espiritual de la gente, en la salvación de cada uno de ellos. Él sabía que cada persona que quizás le tocaba hoy morir, era una persona que estaba sellando su destino, quizás para vida eterna o para muerte eterna. Y esa es la forma en la que él miraba a la gente, una forma con ojos espirituales, ¿no es cierto? Y quizás nosotros tengamos que aprender a abrir esos ojos espirituales, pedirle a Dios que nos abra esa vista para poder ver el mundo de una manera diferente, para poder ver al mundo en un momento en el que todos están definiendo su futuro, ¿no? Para bien o para mal, y poder compartir de Cristo, poder compartir de la vida de Cristo que vino a representar al Padre, poder compartir de todo ese amor, para que la gente sepa de que hay un ser superior que ha dado absolutamente todo para poder rescatarte, para poder salvarte, para poder ayudarte, y que hay un más allá, que no es esto, que no es toda esta porquería que vivimos día a día, donde salimos y no sabemos si nos van a robar, si nos van a matar, si nos van a violar, no sabemos si mañana vamos a tener para comer, no sabemos cuándo nos van a echar del trabajo, no sabemos a veces absolutamente nada, donde prendemos una televisión o una radio o entramos a navegar por internet y es malas noticias, malas noticias, malas noticias y todo el tiempo nos estamos alimentando de eso. Hay algo más allá, hay un Dios de amor que está esperando para poder darnos una vida diferente, pero hay que elegirlo y hay que darlo a conocer, ¿no es cierto? Hay que darlo a conocer como Él se dio a conocer a través de Cristo, a través de la vida de Cristo en esta tierra. Y qué bueno que tenemos su palabra, porque en cada historia tenemos revelado al Dios verdadero. Todavía no se vayan porque tenemos una sección más. Ustedes saben que luego de repasar las preguntas de nuestro folleto, tenemos esta sección que se llama Las Perlas Escogidas, donde otro de los participantes de Tiempo de Reunión, en este caso Daniel Benjar, elige citas de Elena G. de White para que puedan ampliarnos un poquito la visión sobre las historias o sobre las preguntas, los temas que hemos estudiado, ¿sí?, en los versículos bíblicos. Entonces vamos a darle el tiempo a Daniel para que él nos comparta qué trajo hoy para nosotros. Bendiciones, hermano, feliz sábado y adelante. Hola, buenas noches.
Feliz sábado, es una alegría para mí poder estar con ustedes compartiendo las perlas escogidas para esta lección, que trata de dos parábolas, el mayordomo infiel y el hijo pródigo. Vamos a leer a continuación la primera cita y las primeras citas que hacen referencia al hijo pródigo. La primera nos dice así: cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo se malgasta. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón. La gente que Dios creó para asociarse con los ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terrenal y bestial. Este es el fin al cual conduce el servicio del yo. Si habéis escogido una vida tal, sabed que estáis gastando dinero en aquello que no es pan y trabajando por lo que no satisface. Llegarán horas cuando os daréis cuenta de vuestra degradación. Solos en la provincia apartada sentís vuestra miseria y en vuestra desesperación clamáis: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Las palabras del profeta contienen la declaración de una verdad universal cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dios, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos, pero los hombres poseen la facultad de privarse del sol y la lluvia. Así, mientras brilla el sol de justicia y las lluvias de gracia caen libremente para todos, podemos separarnos de Dios y morar en las securas en el desierto. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta cita? Que la vida que está centrada en el yo es la vida del hijo pródigo, es la vida de aquel que se ha apartado y se ha salido de la casa de Dios. ¿Cuán es importante de que todo lo que hacemos, de todo lo que pensemos, de todo lo que meditemos, esté centrado en nuestro Padre Celestial y en los demás? El yo tiene que morir. Y seguimos leyendo, un poco más adelante en el siguiente párrafo dice, o unos párrafos más adelante, perdón, dice: en su juventud inquieta el hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. Cuán diferente es su concepto de él ahora. Del mismo modo, los que siguen a Satanás creen que Dios es duro y exigente. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarle. Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del que se libran con alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo, contemplará a Dios como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. El pecador exclamará con el salmista: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermosa cita, ¿no es cierto? Y nos dice el peligro en el cual nosotros podemos caer cuando estamos en el servicio del yo. ¿Ese peligro en qué consiste? En que miremos a Dios con los ojos equivocados, que creamos que Dios es un Padre austero, que creamos que Él es severo, de que nos está observando para condenarnos, que no está dispuesto a perdonar, que la ley es una ley de restricción, de que está buscando cualquier excusa legal para no aceptarnos. Si nosotros tenemos tendencia a mirar a Dios de esa forma, es porque estamos sirviendo al yo. Y es necesario mirar a Cristo para poder realmente entender y comprender el verdadero carácter de Dios, de que es un Padre amante y fiel. Y leemos unos párrafos más adelante que dice así: levantaos e id a vuestro Padre, Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuciada, nunca se derrama una lágrima aún en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aun antes de que la oración sea pronunciada,
o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Muy interesante cómo se describe, ¿no? La gracia de Cristo está obrando en el corazón y sale más gracia para atender, suplir ese llamado del alma que se empieza a tornar hacia Cristo, de que se empieza a tornar hacia el Padre. Y el llamado a la invitación es de que no sigamos cuidando los chanchos, que no sigamos lejos de la casa de nuestro Padre Celestial, sino que nos levantemos y nos acerquemos a Él, que dejemos de servir al yo y vayamos a nuestro Padre Celestial. La parábola también tiene una referencia al hijo mayor. ¿Qué es lo que encontramos que Elena G. de White dice respecto del hijo mayor? Noten lo que dice. ¿Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido? ¿Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano? ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Y leemos un párrafo más adelante que dice así: el hijo mayor representaba a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo y también a los fariseos de todas las épocas que miran con desprecio a los que consideran como publicanos y pecadores. Por cuanto ellos mismos no han ido a los grandes excesos en el vicio, están llenos de justicia propia. Cristo hizo frente a esos hombres cavilosos en su propio terreno. Como el hijo mayor de la parábola, tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Decían ser hijos en la casa de Dios, pero tenían el espíritu del mercenario. Trabajaban no por amor, sino por la esperanza de la recompensa. A su juicio, Dios era un patrón exigente. Veían que Cristo invitaba a los publicanos y pecadores a recibir libremente el don de su gracia, el don que los rabinos esperaban conseguir solo mediante obra laboriosa y penitencia, y se ofendían. El regreso del pródigo que llenaba de gozo el corazón del Padre solamente los incitaba a los celos. Y nos detenemos y destacamos un par de cositas en esta cita. ¿Qué es lo que sucede con el mayor? También está al servicio del yo. Él también está en la casa del Padre, pero no está en la casa del Padre por amor. ¿Está por qué? ¿Por qué causa? Por la recompensa, para salvar su vida. Y tiene un espíritu mercenario y considera que la gracia, el perdón, la misericordia de Dios es excesiva. Entiende que la salvación tiene que ser ganada mediante obra laboriosa y penitencia. Y creo que es un llamado de atención para todos nosotros. No sé cuál será tu condición, no sé si será la del hijo mayor o la del hijo menor, pero creería que la mayoría de las personas nos podemos ubicar en una de estas dos circunstancias y ver rasgos de nuestro carácter que se manifiestan en una de estas dos historias. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo consideramos a aquellos a quienes Dios atrae hacia sí mismo? Y leemos un párrafo más adelante que dice de la siguiente forma: la justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones para con sus hermanos. El hijo mayor, en su egoísmo y celo, estaba listo para vigilar a su hermano, para criticar toda acción y acusarlo por la menor deficiencia. Estaba listo para descubrir cada error y agrandar todo mal acto. Así trataría de justificar su propio espíritu no perdonador. Muchos están haciendo lo mismo hoy día. Mientras el alma está soportando sus primeras luchas contra un diluvio de tentaciones, ellos se manifiestan porfiados, tercos, quejándose, acusando. Pueden pretender ser hijos de Dios, pero están manifestando el espíritu de Satanás. Por su actitud hacia sus hermanos, estos acusadores se colocan donde Dios no puede darles la luz de su presencia. Noten ustedes qué es lo que sucede cuando la persona trata de justificarse. Y esto es algo que hay que tener cuidado porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Cuando nosotros estamos en la casa de nuestro Padre para salvarnos, para obtener justicia por medio de lo que nosotros hacemos, eso nos induce a tener un falso concepto de Dios.
y nos hace fríos y duros para con nuestros hermanos. Nos hace criticones, nos hace ser vigilantes de ellos, nos hace ser egoístas. Vemos sus errores y nos dice que cuando nosotros estamos así, Dios no nos puede dar su espíritu, no nos puede dar su presencia. Que Dios nos ayude y nos libre de ese error que es propio al ser humano. Vayamos y leamos la siguiente cita. Esta se encuentra en el comentario bíblico tomo 7, en la versión en inglés página 950, que dice: el plan de redención no es simplemente una forma de escapar de la pena de la transgresión, sino que a través de él el pecador es perdonado de sus pecados y será finalmente recibido en el cielo no como un culpable perdonado y liberado del cautiverio, aunque mirado con sospecha y no admitido a la amistad y la confianza, sino acogido como un niño y tomado de nuevo en la más plena confianza. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho una amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama la compra de la sangre de Cristo, y no solo perdonará al pecador arrepentido, no solo le permitirá entrar en el cielo, sino que Él, el Padre de las misericordias, esperará a las mismas puertas del cielo para darnos la bienvenida, para darnos una entrada abundante a las mansiones de los bienaventurados. Oh, qué amor, qué maravilloso amor ha mostrado el Padre en el don de su amado Hijo por esta raza caída. Y este sacrificio es un canal por el flujo de su amor infinito, para que todos los que creen en Jesucristo puedan, como el Hijo pródigo, recibir la restauración plena y gratuita del favor del cielo. Hermosa esta cita. Lo primero que destaco es que no seremos admitidos en el cielo con sospecha, como alguien que es un culpable y bueno, se le han perdonado las culpas y no se lo admiten en la plena confianza. No, todo lo contrario, dice que seremos recibidos como niños y tomados en la más plena confianza desde el mismísimo principio. Y no solamente eso, sino que el Padre estará a las puertas de la ciudad esperando. Estará a las puertas esperando abrirnos las puertas del cielo y recibirnos en la familia de Dios. Hermosa cita. Pasamos ahora a continuación a la siguiente cita. Esta se encuentra en Lugares Celestiales, página 12, que dice así: los que no conocen a Dios no pueden hallarlo mediante su sabiduría ni ciencia. Cristo no trata de demostrar el gran misterio, sino que revela un amor inconmensurable. No hace del poder y grandeza de Dios el tema principal de sus discursos. Con mayor frecuencia habla de Él como Padre nuestro. Desea que nuestra mente debilitada por el pecado sea animada para captar la idea de que Dios es amor. Desea inspirarnos con confianza. El Padre del Hijo pródigo es el modelo que Cristo elige como una representación de Dios. Ese Padre anhela ver y recibir una vez más al Hijo que lo ha abandonado. Lo espera y vela por él, ansiando verlo y esperando que venga. Cuando ve que se acerca un extraño, pobre y vestido con harapos, sale a recibirlo como si fuera su hijo, y lo alimenta y viste como si fuera realmente su hijo. Más tarde, cuando recibe su recompensa, pues su hijo viene a casa, con sus labios la confesión suplicante: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. No hay reprimendas, ni se hacen cuentas con el pródigo por su mal proceder. El hijo siente que el pasado está perdonado y olvidado, raído para siempre. Y así dice Dios al pecador: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El cielo espera y anhela el regreso de los pródigos que se han alejado del redil para vagar. Muchos de los que se han descarriado pueden ser rescatados por el servicio amante de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que notamos de esta cita y que me llama la atención en forma particular? En primer lugar, de que Cristo no hace énfasis en el gran poder de Dios, que Él no hace énfasis en la grandeza de Dios, sino que trata de atraer a todos revelando a Dios como un Padre. Y nos dice que en esta parábola ella la amplía, dice que se acercan extraños y de que estos extraños el Padre los trata
como a su hijo. Y finalmente, cuando el hijo viene, al hijo se lo recibe en la casa como un hijo, como si fuera su propia casa, y de que todo el pasado, todo lo anterior queda completamente borrado y olvidado. Hermosa cita. Leemos la siguiente cita que dice: el mayordomo infiel no se enriqueció con los recursos de su amo, simplemente no los puso a trabajar. Permitió que el ocio reemplazara el esfuerzo sincero y generoso. Fue infiel al apropiarse de los bienes de su señor. Siervo infiel, ¿no ves que perderás tu alma si no cooperas con Dios y maximizas tus talentos para el Maestro? Se te dio la mente para que entendieras cómo trabajar. Se te dieron ojos para que pudieras ser sabio para discernir las oportunidades que Dios te da. Tu tus oídos son para escuchar los mandamientos de Dios. Tus rodillas son para inclinarte 3 veces al día en sincera oración. Tus pies son para correr por la senda de los mandamientos de Dios. El pensamiento, esfuerzo y talento debieran ser puestos en actividad para que podáis estar preparados para graduaros en la escuela de lo alto y oír de los labios de uno que ha vencido toda tentación por nosotros. Lo siguiente, ¿no? Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Si no colaboras con Dios entregándote a Él y le sirves, serás juzgado como no apto para ser ciudadano de su inmaculado reino celestial. Y con esta cita cerramos y terminamos eh, las perlas de esta lección, cerrando y terminando como empezamos con la primera cita. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los dones que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con las habilidades, con el tiempo, con la rodilla que Dios nos dio? Eh, con el habla, con el don del habla, con los ojos, con los oídos, con la mente. ¿En el servicio de qué están? ¿Están al servicio del yo o están al servicio de Dios? Que Dios nos ayude a volcar nuestra vida al servicio de Él. Que Dios nos ayude a que el yo muera en cada uno de nosotros, que no le sirvamos más y de que podamos servir a Cristo y seguirle por donde Él quiera que vaya. Gracias por acompañarnos en esta noche y que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchísimas gracias, Daniel. Y qué tremenda cita. La verdad, a veces me pongo a pensar, hay tanto escrito y sabemos tan poco, ¿eh? Sabemos demasiado poco. Hay veces que nos da esa cuestión de orgullo de decir, bueno, sí tenemos esto, tenemos aquello, tenemos todas estas verdades. Sin embargo, el que más sabe, yo creo que debe estar en un 5 o 10% de conocer y manejar todo lo que está escrito. A veces me pongo a hacer algún trabajito y a buscar, por ejemplo, en la plataforma de egewriting.org, donde están todos los escritos de Elena White, de los pioneros, los devocionales, las cartas y manuscritos, especialmente estos materiales que se han liberado después del 2015. Y el otro día estaba buscando una carta con una fecha específica y me di cuenta que en un año, en un solo año, había 50, 60 cartas. Y si bien son cartas personales, eh, contienen muchísima riqueza, muchísimos principios. Eso solamente hablando de lo que es, de lo que son los testimonios, ¿no? Pero incluso a veces hablando de la Biblia, yo me pongo a veces a leer, por ejemplo, ¿no? Libros del Antiguo Testamento. Y digo, qué poco sé, ¿no es cierto?, de esos libros que están ahí, quizás chiquititos, nombres de profetas menores, Habacuc, Sofonías, Ageo. Y digo, ¿alguna vez le presté atención a esos libros? ¿Los he leído? ¿O pienso que ya caducaron en el tiempo? Digo, ¿cuánta información hay, pero que contienen tremendas verdades? Y nosotros a veces no dedicamos ni 15 minutos por día a poder estudiar, ¿no es cierto? Y qué grande es lo que nos estamos perdiendo, porque no lo estoy viendo como una obligación que no estoy cumpliendo, sino que lo estoy viendo como un alimento sin igual
que yo mismo me estoy perdiendo por ser desordenado, por no ser aplicado. ¿Cuánto más habría en mi mente y en mi corazón para poder compartir, para poder hablar y para poder cambiar mi vida si me dedicara un poquito más, ¿no es cierto? Y como decía Daniel, creo que esta lección se resume en ver cómo Cristo vivió para poder aplicar esos mismos principios, ¿no es cierto? Morir al yo, Cristo siempre se puso en segundo lugar, siempre en primer lugar estaba el Padre y luego el ser humano, hasta incluso a veces la naturaleza misma, y Él ocupando ocupándose, mejor dicho, de todo y de todos, y después ocupándose de él, ¿no es cierto? Siempre pensando y amando a los demás. Y el gran consuelo que nosotros tenemos, o la gran esperanza, es saber que Cristo vino a reproducir el carácter del Padre, que así como es Cristo es el Padre, y que nos está esperando como al Hijo pródigo para poder darnos absolutamente toda esa herencia que le corresponde a Cristo. Él la quiere dar para que Cristo la pueda compartir con cada uno de nosotros. Pero tenemos que dar ese pasito de poder dejar a Cristo vivir en nuestros corazones, morir al yo y poner todo al servicio de Dios. Todo, maximizar todos nuestros talentos, nuestros dones, ponernos al servicio completo de Dios, ya sea con recursos que tengamos materiales, ya sea con facilidades que tengamos, con dones que tengamos, pero de cualquier manera poner todo al servicio de Dios. Hemos llegado al final de esta lección, al final de este programa, y como siempre para mí fue un privilegio poder estar acá. La verdad es que esta lección está buenísima. Venimos ya de un trimestre que estuvo espectacular estudiando el Pacto Eterno, y ahora seguimos un poco el hilo, ¿no es cierto?, de lo que es el mensaje central de la Biblia, el amor de Dios para con nosotros. En definitiva, el objetivo de ese pacto eterno del cual estudiamos era justamente darnos a Cristo como galardón, darnos a Cristo como recompensa, tanto en su vida humana como en su vida divina, para que podamos estar unidos para siempre con el Padre. Así que aprovechemos también este trimestre, todo este material que con tanto esfuerzo, ¿sí?, los hermanos preparan para que podamos tener disponible. Así que oremos por este grupo de trabajo, oremos también por cada uno de ustedes para que podamos continuar creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, así mismo como lo hizo Jesús. Los invito a poder despedirnos con una oración. Los que pueden en reverencia acompañarme, vamos a buscar a nuestro Padre Celestial. Amante Padre, gracias por todo este alimento espiritual que nos has dado hoy. Gracias por cada palabra, por cada versículo, por cada cita, por cada principio, por cada consejo, por cada conclusión, porque nos hace estar más cerca tuyo, nos hace conocerte más día a día. Ayúdanos, Padre, a morir a nosotros mismos, a morir a los deseos y a los gustos que tenemos en este mundo, a poner todo a tu servicio, que puedas usarnos para que otros también puedan conocer todas estas tremendas verdades y que puedan ser también coherederos junto con Cristo, Padre, para poder heredar todo eso que tú quieres darnos y por la eternidad. Acompáñanos en este sábado. Te lo pedimos sin merecer absolutamente nada. Te pido una bendición sobre cada uno de mis hermanos que están viendo este programa. En el nombre de Jesús, amén. Me despido. Será hasta el próximo viernes por la noche, comienzo de sábado, donde vamos a estar repasando la lección número 2, ¿sí? Y mañana aprovechemos el día, aprovechemos este sábado bendecido para disfrutar de la presencia de Dios, para disfrutar de la comunión entre hermanos y sigamos meditando y repasando en todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en su palabra. Bendiciones y hasta la próxima.
Dios.